ampliamente conocido, un salmo que todos los niños se saben o nos sabíamos desde niños. Yo recuerdo cuando estaba pequeñilla, no hace mucho, y un canal de Costa Rica ponía a ciertas horas, tiraba un video acerca del Salmo 23. Y entonces yo lo recitaba y yo lo repasaba todos los días, el Salmo 23. Y me lo aprendí de esa forma, mirando la televisión. Cuando eso era educativo, era buena la televisión en esos años. Y transmitían el video. Y algo que tenemos o que tienen los niños y que no debemos de perder los adultos es el poder de imaginar. Y yo me imaginaba cada versículo que se recitaba del Salmo 23, yo me imaginaba la escena. Yo me imaginaba a aquel pastor y me imaginaba a aquel hombre cuidando a las ovejas y aquel hombre, cómo, ¿verdad? Y yo me imaginaba la oveja y yo me imaginaba la mesa y me imaginaba que yo no sabía qué era el ungir con aceite, no me imaginaba cómo era eso, pero trataba de hacerlo. Y qué bonito poder no perder eso en nosotros. Que usted pueda leer la palabra y usted en su mente poder más o menos imaginarse qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué le digo más o menos? Porque dice la palabra del Señor que los pensamientos de Dios son muy distintos a los de nosotros. Y nuestra mente es tan corta, tan pequeña, que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos un pedacito, una parte de lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros nos imaginamos, y cuando Dios nos dice o leemos en la palabra que Él nos quiere bendecir, uno dice, sí, seguro me quiere bendecir con una casa, con un carro, con trabajo, con esto, con lo otro. Pero la bendición de Dios va más allá de cosas materiales. Amén. La bendición de Dios es muy amplia, Dios es amplio, Dios es muy extenso, Dios es muy grande. Y cuando Él dice te quiero bendecir, es en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Así es que trate de imaginarse hoy un poquito lo que dice el Salmo 23. Y el versículo 1 dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice el Salmo 23:1. Y analizando un poco el Salmo, yo decía, Señor, y buscando un poco la historia de este Salmo, porque me gusta buscar el contexto, me gusta buscar y entender muchas cosas de cuando se escribieron las cosas en la palabra. Se dice que el Salmo 23 no se sabe exactamente cuándo David lo escribió. Si lo escribió siendo pastor de ovejas o lo escribió siendo ya rey, cuando era perseguido si lo escribió siendo rey. Tampoco se sabe si lo escribió cuando era perseguido por el rey Saúl o cuando era perseguido por Absalón, su hijo. Pero que lo escribió. Y que tenía revelación de lo que era pastorear, cuidar ovejas. La tenía, porque dice la palabra que si él tenía que pelearse con un oso y con un león por defender las ovejas, lo hacía. Si tenía que partirle la boca a esos animales, lo hacía. Qué fuerza, qué vigor, qué valentía tenía ese hombre para enfrentarse a semejante amenaza con tal de salvar a una oveja. Y dice el Salmo en el versículo 1, el Señor, oh Jehová, es mi pastor, nada me faltará. Y cuando dice que nada me faltará, está diciendo que no voy a carecer de ninguna cosa. No voy a carecer de nada, no voy a tener necesidad de nada. Y el Señor muy claramente lo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Y él hablaba de todo lo que
un hombre, un ser humano cree necesitar naturalmente. ¿Qué vestido, qué alimento, qué techo, qué todo? Lo que usted y yo creemos que son necesidades para nosotros. Pero el Señor cuando dice, o cuando el salmista escribe, nada me faltará, está hablando también de cosas que no vemos, de cosas que están aquí adentro, que deben de estar aquí adentro. Cosas que usted y yo no vemos, pero que también debemos manifestar y mostrar a los demás que tenemos de parte de Dios. Cuando el Señor viene a ser el pastor de nuestra vida, cuando viene a ser el Señor de nuestra vida, Él viene y nos dota, viene y nos da, viene y nos provee, porque el Señor en esta primera parte del Salmo se muestra como un proveedor. Él nos da todo lo que usted y yo necesitamos. Yo les he hablado a la mayoría de la iglesia, cuando les hablo de proveedores, yo le hablo mucho de mi papá terrenal. Mi papá es excelente proveedor, toda la vida ha sido un proveedor excelente. Y hasta el día de hoy. Él se priva de cosas, ya un hombre adulto mayor, aunque él dice que él siempre joven también. Ya ustedes saben de dónde puedo haber sacado yo esa filosofía de vida. Mi papá es así, él siempre lo dice. Y mi papá ya con 70 años, y usted lo ve pochotón, guapo, fuerte, saludable, vigoroso. Y él todavía hasta el día de hoy, él es excelente proveedor en mi casa. Él todavía cuida de mis hermanos, cuida de mí todavía. Y yo tengo ese ejemplo, tengo el ejemplo de mi esposo también en casa. Primero la casa, primero los hijos, primero yo, antes que él. Y así ha sido por casi 30 años. Y si yo tengo ese ejemplo y puedo hablar y puedo tener una idea de qué es ser proveedor o qué es vivir bajo la provisión, imagínese cuánto más en Dios. Cuánto más en Dios usted y yo tenemos disponibles. Hay recursos del cielo disponibles para los hijos de Dios. Pero muchas veces no echamos mano a esos recursos. Nosotros los seres humanos generalmente lo que pedimos es lo material. Pero ¿cuánto a veces necesitamos paz? ¿Cuánto a veces necesitamos vivir uno tranquilo? ¿Cuántas veces necesitamos libertad? ¿Cuántas veces necesitamos ser libres de opresiones, de cosas que hay en nuestra mente, de cosas que cargamos sobre nuestros hombros? Pues eso está disponible de parte del cielo, de parte del buen pastor para nosotros. Y dice, nada me faltará, nada. Usted va a tener todo lo que necesita. Yo lo voy a tener cuando lo necesite. Cuando eche mano de aquello que necesito, ese día va a estar disponible para nosotros de parte del cielo. Y dice el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando estamos hablando de verdes pastos, estamos hablando de la provisión de la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de aguas, estamos hablando de provisión de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos una palabra disponible para cada circunstancia en la vida. Se lo vuelvo a repetir. Usted y yo tenemos una palabra disponible para cada circunstancia en la vida. Si en usted, si en mí hay temor, el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. Si estamos enfermos, la palabra del Señor dice que por su llaga, por la llaga de Cristo, por la sangre derramada, usted y yo ya fuimos sanados. Si es que le tenemos temor a la muerte, si tenemos esa incertidumbre, usted y yo no veremos la muerte, porque dice que la muerte fue vencida por Cristo Jesús. Usted y yo tenemos vida, vida eterna y vida en abundancia. Si usted y yo tenemos una necesidad X,
El Señor dice, pídeme y te daré. El salmista habla muy claro. Cuando él necesita paz, Dios se la da. Él clama al Señor por protección cuando se ve rodeado de los enemigos y Dios se la da. En medio de una guerra, en medio de una batalla, el Señor le da la victoria. Pues lo mismo que sucedió en este libro de cuentos para muchos allá afuera, esto mismo y más le puede suceder a usted y me puede suceder a mí si nos levantamos creyéndole al Señor. Si decimos, el Señor es mi pastor, el Señor es el que me guía, el Señor es el que me cuida, el Señor es el que me protege, el Señor es el que me da alimento, Él me va a dar la paz, Él me va a dar la libertad, Él me va a dar el ánimo para seguir adelante, Él me va a dar lo que yo necesite. Es que la palabra se nos revele, es que se nos revele quién es el Padre para nosotros, es que aunque nuestros ojos vean venir a la muerte, usted y yo vamos a estar contentos, porque cuando nuestros ojos se vuelvan a abrir, el que va a estar delante de nosotros es nuestro amado Jesús. Así de simple. Porque a usted y a mí nos espera una corona de gloria, dice la palabra. Porque a usted y a mí nos espera un banquete, una fiesta, una celebración, y lo enseñaba semanas atrás. El Señor está preparando fiesta para cuando su amada esposa llegue lista, preparada al encuentro con Él. ¿Cómo no vamos a estar alegres? ¿Cómo no vamos a estar alegres? Y usted me puede decir, pastora, yo me siento triste hoy. Y le puedo entender, le puedo comprender. Y muchos aquí en la iglesia lo saben. Y un día esto se lo decía precisamente al maestro Fabián. Se lo decía, he estado triste estos días. Porque sí, yo también, la pastora también se pone triste a veces. Pero sabe, mi naturaleza no me permite quedarme ahí. Mi naturaleza me dice, levántate. Mi naturaleza me dice, sigue caminando. Mi naturaleza me dice, sigue avanzando. Aunque veas, aunque no veas, aunque escuches o no escuches, sigue creyendo, sigue caminando. Y entonces, ¿qué hago yo? Le quito el control de mi mente, de mi vida, a tristeza, y se la doy a quien tenga que dársela. Y yo le digo al Señor, Señor, dame paz, fortaléceme mientras sigo caminando. Y así ha sido, así ha sido. Puedo llorar un día, puedo llorar 2 días, puedo sentirme triste y cabizbaja, pero no me quedo ahí, porque sé que Él es mi pastor y sé que Él va conmigo y sé a qué me ha llamado y sé que desde que estaba en el vientre de mi mamá, Él pensó en mí y Él me llamó, Él me escogió, y no en balde ha sido toda mi vida como para que yo me quede botada en el camino por una circunstancia, porque ha sido mayor la obra de Cristo en mi vida que cualquier circunstancia que he podido atravesar. Ha sido mayor la obra de Dios en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en medio de mis hijos, que cualquier proceso en mi vida, por más difícil, por más fuerte que haya sido. Entonces yo digo, no me voy a quedar, sigo caminando, porque Él me provee a mí de una palabra que me dice sigue, me provee de una palabra que me da ánimo, me provee de una palabra que me fortalece, me pastorea, me lleva a pastos verdes, aún en medio de la circunstancia más violenta me lleva a la palabra y me dice,
eres mi hija, te he escogido, te he elegido, te llamé para esto, te he preparado para aquello. Sigue avanzando, sigue a la meta. Yo voy contigo como poderoso gigante. Yo soy quien te rodeo. Yo soy quien peleo la batalla por ti. Yo soy quien te doy la victoria. Yo soy quien te cubro. Entonces eso a mí no me permite quedarme. Eso me dice camina, camina, camina. Entonces me sacudo los pies y sigo caminando, creyendo en lo que la palabra, en lo que escucho estando en los pastos verdes, en lo que escucho estando en esas aguas de paz, en esas aguas de reposo. Y dice la palabra en el versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando la palabra habla de confortar, está hablando de dar vigor, de dar fuerza a alguien, de animar, de consolar a una persona. Está hablando de vigorizar y de vivificar a alguien. Cuando el Señor o cuando el salmista decía confortará mi alma, está diciendo le da vida a mi alma, le da fuerza a mi alma. Y por honra a sí mismo, Él hace justicia, dice una versión por ahí. Me lleva por sendas de justicia, por honra a sí mismo. Dios, en 2 pasajes de la palabra, jura por sí mismo que va a bendecir a alguien. Por mí mismo lo juro, dice Él. Por mi nombre, por honra a sí mismo, por honra a su nombre, Él hace justicia en tu vida. Por honra a su nombre, es que estás de pie hoy. Por honra a su nombre, es que hoy estás caminando. Por honra a su nombre, es que estás en bendición a pesar de. Y no vea el a pesar de, por favor, no lo mire hoy. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros como seres humanos, y semanas atrás lo enseñaba, se nos olvida poner y mantener la mirada en el blanco siempre. Y nuestro blanco se llama Jesucristo. Nuestra mirada debe estar puesta en el blanco, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros perdemos, quitamos, nos movemos de tener nuestra mirada en el blanco, usted se desenfoca, yo me desenfoco y empezamos a oír voces que no tenemos que escuchar, empezamos a ver a quien no tenemos que ver, empezamos a ver la circunstancia, empezamos a ver la amenaza, empezamos a ver aquella tormenta que viene en nuestra contra o que nos ha estado rodeando por mucho tiempo. Por eso tenemos que tener la mirada en el blanco. Por eso tenemos que ver al sol de justicia. Amén. Al sol de justicia, Cristo Jesús. Porque en el momento que usted pierde y se desenfoca y pierde el blanco, recuerde lo que pasa con el arquero cuando tira su flecha. Aquella flecha hace así, plum, y se perdió, no dio en el blanco. Tenemos que aprender a permitir, a buscar, y por eso yo le decía ahora, hay que subir al monte de Dios, hay que subir a su presencia, hay que estar en ese lugar, me sienta como me sienta, me quiera o no quiera, es que no quiero y no quiero. Pero usted y yo dependemos de eso. Ahí es donde está nuestra vida. Ahí es donde el Señor conforta nuestra alma. Es ahí donde encontramos paz. Es ahí donde encontramos el equilibrio. Es ahí donde encontramos respuestas a las cosas que han estado sucediendo en nuestra vida.
pastora, si usted supiera. Y si usted supiera también. Sí. Porque nosotros, mi esposo y yo, muchas veces le decimos al Señor, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como los chiquitos de 3, 4 años que les da esa preguntadera, ¿verdad? Que usted les dice, váyase, lava las manos. ¿Y por qué? Porque tiene que lavárselas, porque las tiene sucias. ¿Y por qué? Y usted le explica, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que usted se cansa y le dice, vaya y se las lava. ¿Y por qué se enojó? Es en la presencia. Es subiendo al monte donde somos confortados. Una traducción del inglés dice, restaurará mi alma. Restaurará mi alma. Y si nos vamos al hebreo, la palabra restaurar significa volver a su estado original y mejor que antes. Oiga, cuando el salmista decía, confortará mi alma, estaba diciendo, volverá al estado original mi alma y estaré mejor que antes. Esa es la declaración que tenemos que hacer nosotros. Tal vez usted se entra afligido, yo entro afligida a la presencia de Dios hoy. Estoy cargada, estoy tristona, estoy, no sé, oprimida por algo. Pero mi fe, mi declaración tiene que ser, Señor, hoy entro a tu presencia para que tú restaures, para que tú vuelvas al estado original, Señor, mi alma. Señor, y yo declaro que voy a estar mejor que antes de que esta circunstancia me pasara, de que este dardo viniera a mi mente, de que esto se presentara en mi vida. Voy a estar mejor que antes, Señor. Esa es la declaración que un hijo de Dios tiene que hacer cuando entra a la presencia del Señor. Por eso la palabra tiene que revelarse, por eso la palabra tiene que entenderse, por eso la palabra tiene que volverse un rema. Usted se levanta en la mañana y usted dice, Señor, voy a estar mejor que antes. Le voy a hacer una pregunta, así entre paréntesis. Yo no sé a usted, pero en algunos casos los años han favorecido a algunas personas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuando eran jóvenes no eran tan lindos, tan guapos, tan buenos. Sí. Como lo son ahora con los años. La madurez ha favorecido a muchos. Y uno dice, mira cómo ha cambiado. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Ve, si puedo, amén. Sí. Vea, yo veo la foto de nuestro matrimonio y yo digo, ay, la Santísima, ay, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, fue por fe. Fue una declaración de fe, aquello. Sí, ¿verdad que sí, mi amor? Ajá. Flaquillos los dos. Una cosa tremenda. Ahora no. Ahora más bien si nos descuidamos, ¿verdad? Tanta es la bendición de Dios que más bien no hay que descuidarse. Pero yo veo las fotos de hace 27 años atrás y yo digo, ay, Señor, gracias a Dios por los años, Señor. Bueno, lo mismo sucede en la presencia de Dios. Y yo digo, bueno, y le vuelvo a abrir el paréntesis, yo digo, estamos mejor ahora que cuando nos casamos. Y dice, sí, es cierto, estamos mejor ahora que sí, pastor. Dígame que sí. Ah, bueno. Si no, empieza a ayunar ya. No hay almuerzo hoy. Entonces, ¿qué pasa? Le cierro el paréntesis. Lo mismo sucede en lo espiritual. Conforme usted va conociendo, conforme yo voy conociendo la palabra, conforme yo me voy adentrando en la presencia de Dios, conforme yo voy conociendo el corazón del Padre, aquello me va favoreciendo a mí, aquello me va transformando, me va cambiando, me va haciendo mejor persona, me va haciendo mejor hijo de Dios, me va haciendo mejor ser humano y me va transformando. Y dice la palabra que vamos de gloria en gloria. Amén. Pues esa gloria tiene que verse.
tiene que mostrarse, tiene que manifestarse en nuestra vida a pesar de cualquier cosa. Dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y muchas veces lo cantamos y lo declarábamos. Pero el gozo del Señor tiene que verse. Y el gozo es muy diferente a tener alegría. Porque alegría es una emoción que depende de la circunstancia. Mas el gozo viene de parte de Dios. El gozo es un fruto. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Y el gozo no se pierde. El gozo se obtiene. El gozo se gana y el gozo se mantiene porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Entonces, métase a la espada de la presencia de Dios a partir de hoy. Métase a la presencia de Dios y salga rejuvenecido, salga fortalecido, salga transformado, salga con una palabra en su boca y salga con una declaración poderosa en su boca cada día. De ese lugar de presencia. Que usted realmente sea una persona que su alma va a estar, que esté mejor que antes. Que si usted antes era una persona depresiva, una persona ansiosa, una persona enojona, una persona, yo no sé cómo era. Y digo era. Que eso sea cambiado y transformado en la presencia de Dios. Y que su alma sea transformada y equilibrada en Él. Para que usted sea una persona equilibrada. Que sea una persona que tenga paz. Una persona que no sea tan fácil de enojar. Que sea una persona que le gana a eso, que lo vence. En el nombre de Jesús. Y dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y qué curioso, porque yo leía, Señor, mira lo que eres de bandidillo con nosotros. ¿Por qué? Porque para pasarnos el Señor, para permitir que nosotros pasemos por un valle, primero nos equipa. Primero nos provee, primero nos restaura, primero nos conforta, primero nos da la palabra, primero nos da todo lo que necesitamos para que seamos capaces de poder pasar el valle y no quedarnos ahí atorados, porque el valle es un lugar de paso, no es un lugar para que te quedes igual que el desierto. Amén. Habrá momentos de oscuridad, habrá momentos de tristeza, habrá momentos de prueba, habrá momentos de aflicción para el Hijo de Dios, porque no podemos librarnos de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a pasar por esos lugares equipados por Dios, con los recursos del cielo, llenos de palabras, llenos de fortaleza, con Él siendo el guía en medio de ese valle. Con su protección en medio de ese valle. Vamos a caminar con Él. Y a veces es difícil entender eso cuando estamos cruzando el valle. Y un día, hace unos meses atrás, estudiaba con Julián para exámenes y veíamos la geografía de Costa Rica y todo eso y aprendíamos las diferentes formas de relieve y veíamos lo que era un valle. Y un valle es una zona llana, plana, rodeada por montañas. Eso es un valle. Si nuestros lugares son los lugares altos, si nuestro lugar de hábitat, para vivir, para estar, para permanecer, es el monte de Dios. ¿Por qué dice el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Porque a veces es necesario cruzar un valle para llegar al monte. A veces es necesario cruzar un valle para conocer a Dios.
A veces es necesario cruzar un valle y sentirnos rodeados por el enemigo, sentirnos sitiados por el enemigo, sentirnos rodeados por circunstancias negativas para conocer realmente el poder de Dios en nuestra vida. Es necesario. Pero dice el salmista, no temeré, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él va conmigo, Él va contigo. Él cumple su promesa cuando Él dijo, estaré con ustedes todos los días, estaré con ustedes. Yo voy con ustedes como poderoso gigante. Yo les rodeo, dice la palabra. Esculpidos los tengo en la palma de mi mano. No cruzamos el valle de sombra de muerte solos. No lo estamos cruzando solos. ¿Por qué? Porque dice tu vara y tu callado. Él me guía. Él me da algo para que yo me sostenga, para que yo me agarre, para que yo lo tome y siga el camino. ¿Por qué? Porque muchas veces ese valle es un valle de oscuridad. Es un valle de tinieblas, es un valle oscuro. Muchas veces no voy a ver por dónde estoy cruzando. Muchas veces no voy a ver el peligro que puedo estar casi que pisando. Muchas veces no voy a ver la amenaza que está alrededor mío, pero voy tomada de su callado, voy tomada de su palabra, voy escuchando la voz del pastor que me va guiando en medio de ese valle. Y dice, me infundirán aliento. Me darán vida aún en medio de la muerte. Me infundirán, me darán vida, vigor, en medio de cualquier circunstancia de muerte que pueda estar atravesando. Yo no sé si usted está viendo la muerte en su vida, a nivel de empresa, a nivel de familia, a nivel de matrimonio, a nivel de, no sé. Pero aún en medio de eso, Dios da vida. Dios da vida. Dios infunde aliento para que sigas caminando, para que sigas avanzando. Y dice el salmista, no temeré. Y usted sabe que el temor es un arma que el enemigo usa muy frecuentemente en contra del Hijo de Dios, para paralizarnos, para limitarnos, para que usted y yo no asumamos, para que usted y yo nos detengamos, para que usted y yo no avancemos, para que no nos animemos a tirarnos al precipicio. Uy, no, qué miedo. Uy, no, qué miedo me da iniciar un negocio. Uy, no, qué miedo me da comprar una casa. Uy, no, qué miedo me da comprar un carro, cambiar de carro. Uy, qué miedo me da iniciar los estudios. Uy, qué miedo. Qué miedo me da servirle a Dios. Hay gente que le da miedo servirle a Dios. Y yo quiero que usted sepa, ese es un arma que el enemigo ha estado utilizando para que no avancemos, para que no se cumpla el propósito de Dios en nosotros, porque el enemigo lo que hace es estorbarnos. Eso es lo que hace. Cuando él sabe que alguien tiene un plan, que tiene en su vida un propósito de parte de Dios, lo que hace es estorbarle. Y el arma principal que utiliza es el temor. Por eso el Señor en la palabra muchas veces dijo, no temas, no temas, no temas. Y si no me equivoco, si no tengo mal el dato y la memoria no me falla, creo que lo dice 365 veces en la palabra, no temas. O sea, para que todos los días el Señor no lo repita y usted se lo repita, no temas, no temas, no temas, no temas. Por algo el Señor lo repite tanto en la Biblia, en la palabra.
porque es un arma que se utiliza en nuestra contra. Y tenemos que ser muy sagaces, muy inteligentes para poder ser libres de eso. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, libérame de esto. Rompe toda cadena de temor. Si es una herencia, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros los padres le inculcamos el temor a nuestros hijos. Un temor equivocado, un temor dañino, un temor errado. Y tal vez el chiquillo se va a tirar de aquí y ¡uy, no! ¡Ay, no! No lo haga. Y usted lo ve pegando brincos en la cama. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y siempre, ¿verdad? Y empezamos a infundirles temor a los niños. Empezamos a transmitirle temor a los niños. El temor es una emoción natural de supervivencia en el ser humano, dicen los psicólogos. Pero espiritualmente no nos ayuda a sobrevivir. Espiritualmente nos limita. Espiritualmente nos roba, espiritualmente nos daña, espiritualmente nos estorba. Y tenemos que salir de ese temor, a veces de ese falso temor que tenemos hacia las cosas espirituales, para poder seguir avanzando. Versículo 5. Y necesito, por favor, me vayan ayudando. Dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Les pedí a ellos que me ayudaran con esto, porque quiero hacer una dinámica en esta mañana con esto. Gracias. Listo. Sí, está bien. Déjalo ahí. Gracias. Déjame el versículo ahí en pantalla, por favor. Y dice: aderezas mesa delante de mí. Y trabajaba un poco en esto. Y dice que aderezar es preparar. Y David, cuando escribía el Salmo, decía: Señor, tú preparas mesa. Y yo quiero que usted pueda empezar a usar su imaginación ahorita, en este momento. Y que usted pueda ver al Señor, gracias, preparando una mesa para usted, para sus hijos. Yo voy a hacer el papel del Señor guardando las distancias. Gracias, Mario, sosténmelo ahí, ya lo vamos a arreglar. Y dice: aderezas mesa. Puse 2 manteles porque no me gusta ver el mantel chingo en la mesa. Y aderezar lleva un trabajo, lleva un motivo. Aderezar es preparar, dice que disponer, que poner. Bueno, el mantel no me está ayudando, pero no importa. El Señor prepara mesa para nosotros, sus hijos. Él quiere ser el anfitrión de tu vida. Hubo una sangre derramada por ti y por mí. Y de esa sangre puedes echar mano. Y el Señor te dice: estoy preparando mesa. Estoy preparando un banquete. Estoy preparando algo especial para ti. Estoy poniendo en orden, estoy preparando y estoy adornando una mesa para ti. Porque quiero que vengas a ella
Y no solamente de mi sangre puedas recibir libertad, sino que puedas ser cubierto por mi gloria. Y que puedas manifestar esa gloria en todas las áreas de tu vida. Estoy preparando banquete en esa mesa. Estoy preparando con qué celebrar. Estoy preparando para ti manjares. Estoy preparando para ti alimento también, porque no te va a hacer falta el alimento. Habrá suficiente para ti, habrá suficiente para tu familia. Y cuando el Señor dice alimento, no está hablando solamente del pan físico, está hablando de la palabra, está hablando de lo que Él ha declarado y ha dicho. Porque el Señor no se olvida de lo que ha dicho para ti. El Señor no se ha olvidado de lo que ha declarado y ha dicho para tu familia. Él no se ha olvidado. Y dice la palabra, aderezas mesa. El salmista estaba diciendo, preparas, dispones, ordenas una mesa para mí. Para mí. A veces nos sentimos tan indignos de presentarnos a la presencia de Dios. Y nos sentimos más indignos cuando el Rey nos llama y nos dice, siéntate a mi mesa. Y hubiera querido traer muchas cosas para hacer la representación. Pero muchas veces nos sentimos indignos. Y hay una mesa que el Señor ha preparado. Hay una mesa que el Señor ha dispuesto para nosotros, pero ha estado vacía porque no nos hemos sentado en ella, porque nos hemos sentido indignos, porque hemos sentido tal vez que la mesa era para otro y no para mí, porque hemos sentido tal vez que la mesa no me la merezco. Y dice el salmista, unges mi cabeza con aceite. En la antigüedad, en el Medio Oriente, cuando un anfitrión invitaba a alguien a comer en su mesa, el anfitrión disponía de lo mejor que tenía para él. El anfitrión buscaba el mejor animal que tenía, o los mejores animales que tenía. Los mandaba a matar, los mandaba a cocinar para ponerlos en la mesa para su invitado especial. Hoy tú eres el invitado especial de la mesa del Señor. Eres tú. Y dice, unges mi cabeza con aceite. El anfitrión traía un aceite aromático, algo así similar a un perfume. Y dice que lo vaciaba sobre el invitado. Y eso le decía a los demás que estaban alrededor de la mesa, a los que cotidianamente se sentaban en esa mesa, decían, no lo toquen, él está bajo mi protección. Eso decía el anfitrión con su invitado, no lo toquen. Mi propia vida daré si es necesario por proteger a mi invitado. Y lo bañaba en aceite, en aquel aceite aromático, en aquel aceite perfumado, delante de todos, de aquellos que creían y no creían que aquel invitado podía ser digno de estar en esa mesa.
de aquellos que creían o no creían que aquel invitado podía comerse aquel manjar que había en la mesa. El anfitrión lo bañaban en aceite y decían: está bajo mi protección. Y yo quiero que usted entienda lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Estás bajo mi protección. Estás bajo mi cobertura. Estás bajo mi amparo. Te he traído a mi mesa. He servido los mejores manjares. He servido lo mejor que he tenido. Vertí mi sangre. Te he dado mi gloria. Y he dispuesto, he ordenado lo mejor para que sea dado para ti. Y dice el salmista: mi copa está rebosando. Esto en la antigüedad también era importante. Cuando un anfitrión llevaba invitados a su mesa, él ponía copas, él ponía vinos, él ponía bebidas para que aquellos tomaran mientras comían, celebraban, hablaban, lo que quisieran hacer. Y aquel anfitrión tomaba y llenaba la copa. Si la copa estaba llena, el anfitrión te estaba diciendo: aquel hombre que te invitó, aquella mujer que te invitó a su mesa, te estaba diciendo: estoy feliz de que estés aquí conmigo. Estoy feliz. Estoy contento, estoy agradecido de que hayas venido a mi mesa. Cuando la copa se vaciaba y aquellos se bebían el vino, si el anfitrión no volvía a llenar la copa, te estaba diciendo: es hora que te marches. Es hora de que te vayas. Pero el salmista hace una declaración en ese versículo 5 y dice: mi copa está rebosando. Cuando el anfitrión llenaba la copa y hacía esto, estaba haciendo que la copa se rebosara. Ya el líquido no podía ser contenido en la copa. Y el anfitrión llenaba la copa hasta que rebosara, hasta que se regara toda la copa. Le estaba diciendo a su invitado: quédate, no te vayas. Estoy tan feliz de que estés conmigo que no quiero que te vayas. Quédate, aún hay más, aún hay más. Bebe, aunque la copa rebose. Aunque la copa rebose, bebe. Porque estoy feliz de que estés aquí, de que hayas venido, de que hayas aceptado mi invitación. No quiero que te vayas. El Señor se pone feliz. El Señor celebra cuando cada uno de nosotros acepta la invitación y se sienta a su mesa. Y viene con libertad y come pan. Y con libertad toma de su vino. Vino que trae gozo. Vino que cambia las circunstancias. Vino que hace que te olvides de las tristezas, que las dejes atrás. No por la borrachera, sino porque es un vino que sana. Es un vino que sana. Es un pan que trae sanidad a nuestra vida. Y el salmista cierra el salmo diciendo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Todos los días. Hay una corona para ti. Hay una corona para aquel que es valiente. Para aquel que no se rinde. Hay una corona. Hay una mesa dispuesta
donde podemos tomar del pan, donde podemos tomar del vino, donde podemos echar mano de la sangre que una vez fue vertida, donde podemos tomar y ser bañados de gloria y mostrar la gloria a todo aquel que nos rodea. Pero también hay una corona. Hay una corona. Y dice la palabra que nuestro nombre será cambiado. Hay una corona para ti. Hay una corona para ti. No sé qué temporada estás viviendo hoy. No sé si hoy te llaman tristeza, si hoy te llaman pérdida, si hoy te llaman fracaso, si hoy te llaman, no sé. Lo que yo puedo decirte es, hay una mesa dispuesta para ti hoy. Hay un aceite que el anfitrión de anfitriones tiene listo para poner sobre sus hijos, sobre aquellos que nos acerquemos, como dice la palabra, confiadamente. Hay un aceite aromático que le va a decir al resto, que le va a decir a aquellos que se sientan alrededor de tu mesa, aquellos que te oprimen, aquellos que se han levantado como enemigos, aquellos que se han levantado como un adversario a hacerte la contra, a hacer una batalla contra ti. Hay un aceite, hay un ungüento, hay una unción que les va a decir a ellos cuando ellos la huelan: ay, Dios, está bajo la cobertura, no lo puedo tocar. Está bajo el cuidado, no lo puedo tocar. Este huele a Cristo, este huele a Dios, este huele a presencia. Este no lo puedo tocar, este no lo puedo alcanzar. Y lo que le va a quedar es sentarse a la mesa, porque muchos enemigos se van a tener que sentar a la mesa para ver cómo el Señor te bendice, para ver cómo el Señor te favorece, para ver cómo el Señor hace justicia por tu vida. Muchos de esos opresores, mucho de eso que se ha levantado en tu vida y te ha oprimido, te ha cargado, va a tener que verte siendo bendecido, siendo puesto en un lugar de honra, puesto en un lugar de privilegio, a la cabeza, al frente de aquel anfitrión que te ha llamado por tu nombre. Y van a tener que decir: Dios lo bendijo, Dios lo llamó. Realmente era hijo de Dios, realmente era un siervo de Dios, realmente lo que había en él, en ella, era verdadero.